La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que nadie se engañe si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. El Señor bendice al hombre justo. El Señor bendice al hombre justo. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe, todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los mares. Él fue quien lo asentó sobre los ríos. El Señor bendice al hombre justo. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jure en falso. El Señor bendice al hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. El Señor bendice al hombre justo. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. Evangelio del día en latín. Lucas 5, del 1 al 11. Factum est autem cum turbe irruererunt in eum ut audiren verbum Dei, et ipse stabat secus stanium Genesaret, et vidis duas naves stantes secus stanium, piscatores autem descenderant et lavaban retia. Ascendes autem in unam navim, quae erat Simonis, rogabit eum a terra reducere pusilum, et sedens docebat de navicula turbas. Ut cessavit autem loqui dixit ad Simonem, duc in altum, et laxate retia vestra in capturam. Et respondens Simon dixit illi, preceptor, per totam noctem laborantes nihil cepimus, in verbo autem tuo laxavo rete. Et cum hoc fecissen, concluserunt piscium multitudinem copiosam, rumpebatur autem rete eorum, et annuerunt sociis qui erant in alia navi, ut venirent et adiuvarent eos. Et venerunt, et impleverunt ambas naviculas, ita ut pene mergerentur. Quod cum videret Simon Petrus, procidit ad Genua Iesu dicens, exia me, quia homo peccator sum Domine. Stupor enim circumdederat eum, et omnes qui cum illo erant, in captura piscium, quam ceperant, similiter autem Iacobum et Ioannem filios Zebedei,
quieran soci Simonis, et aid ad Simonem Iesus, noli timere, ex hoc iam homines eris capiens, et subductis ad terram navibus, relictis omnibus secuti sunt eum. Verbum Domini. Deo gracias. San Gregorio Magno, Papa. Ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio 2 barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que se alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gusta sentarse un momento. Tenemos hoy en el Evangelio de San Lucas un pasaje que tiene mucho que ver con Pedro, con la iglesia, con la confianza en la palabra de Dios. Nuestro Señor predica desde la barca de Pedro. Había 2 barcas y para tomar distancia, no estar tan pegado en la orilla del lago, se sube a una barca, se aleja un poco para que la gente lo pueda ver y él también. Pero lo dice a propósito San Lucas: se subió en la barca de Simón. Esto es signo de la iglesia. La iglesia es como una barca. ¿Quién la lleva? Simón Pedro, el Papa. Y desde allí Jesús enseña. Nosotros, cuando queremos oír enseñanzas auténticas, legítimas, verdaderas, no tenemos que ir a otra iglesia que no sea la de Simón, la barca de Simón Pedro. Desde allí enseña el Señor. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el otro punto, la confianza en su palabra. Habían intentado pescar, ellos que eran pescadores de oficio antes de seguir a Jesús, y no habían pescado nada. Y el Señor les dice: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Y Simón le replica: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Qué preciosa expresión de fe. Confiado en tu palabra, echaré las redes. Es la palabra de Dios, es la palabra la que nos da vida, en la que confiamos. Y se realizó una pesca prodigiosa, milagrosa.
estaban asombrados, hasta se sintieron indignos de aquel milagro. Pedro se echó a los pies de Jesús. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Vio la grandeza. Es que eso no era posible. Ellos eran pescadores, sabían que no había tantos pescados. ¿Cómo se formó aquel grupo de pescados justo cuando echaron las redes siguiendo la palabra de Jesús? Pues es que Jesús es Dios. Él mueve a los pescados y al agua y a los vientos y a la naturaleza y a todo. Confiados en la palabra. Si la palabra te dice alguna vez el Papa Benedicto, que este papel es rojo, Señor, pues yo lo veo blanco, pero confío en tu palabra. Ir incluso más a favor de la palabra de Dios que de la nuestra. Y eso es difícil. Generalmente uno cree tener siempre la verdad y no se confía de otro. Hay que aprender a confiar, como Pedro, en la palabra de Dios, y echó las redes y vino la pesca milagrosa. Y luego a Simón le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Te voy a cambiar de oficio. Pescabas peces, ahora vas a pescar hombres. Vas a ser el encargado de, con tu predicación, tu persona, tu palabra, acercar a los hombres a Dios. Yo creo que ese oficio, aunque es del Papa, es de los obispos, es de los sacerdotes, de los misioneros, es también de todos los laicos, todos los bautizados. Tenemos que evangelizar, ser pescador de hombres, no llevarlos a mí, a Jesús. No digan soy de Pedro, soy de Apolo, soy de Pablo. Todos somos de Cristo. La primera lectura de hoy, que habla contra la división de los corintios, que estaban divididos. No, todos somos de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, llevar a los hombres, pescarlos para Dios. ¿A cuántos habremos nosotros con nuestro ejemplo y a veces con nuestra palabra llevado a Dios? Esa es nuestra misión también como bautizados. Evangelizar, atraer a todos hacia Dios. Y un recuerdo hoy justo tiene que ver con la lectura, porque nos habla de un nuevo Pedro, el Papa Gregorio Magno, que fue Papa del año 590 al 604, y es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia. Está sepultado, no sabía yo, y diario andaba por ahí cuando vivía yo en Roma y nunca supe. Está sepultado dentro de la Basílica de San Pedro, a un lado de la sacristía. Si alguna vez ustedes han conocido o van a conocer, la sacristía está entrando a la mano derecha. Una sacristía de la Basílica de San Pedro es gigantesca. La pura sacristía es como nuestro templo. Y bueno, entre la sacristía y la capilla del Santísimo será más o menos de este tamaño. Hay una sacristía que a un lado están los restos de San Gregorio el Papa Santo, Papa Grande, Gregorio Magno, que fue primero monje, primero gobernador de Roma, era político. Hagan de cuenta que nuestro Alfaro lo hicieran luego obispo y papa. O sea, era gobernador de la ciudad de Roma, de una familia aristócrata, muy rica. Después se hizo monje, fundó él mismo un monasterio que todavía se conserva, el monasterio de San Andrés, en el monte Celio, una de las 7 colinas de Roma. Y luego fundó otros monasterios con su dinero en Sicilia, como otros 6 o 7 monasterios. O sea, él quería que la vida de contemplación se difundiera. De hecho, una de sus grandes obras que lo hacen padre de la Iglesia es una que se llama Diálogos sobre la vida monacal, de las grandes obras. Después el Papa lo hace diácono al monje Gregorio y lo manda de nuncio apostólico a Constantinopla. Estuvo unos años allá. Al regreso hacia Roma, seguía viviendo como monje, regresa y había muerto el Papa. Se llamaba Pelagio II. El Papa Pelagio, en una epidemia, murió. Y entonces se reunieron los cristianos de ese tiempo, cardenales, y eligieron como Papa
a Gregorio, año 590. Y Gregorio pues fue un gran papa, por eso se le llama grande, Gregorio Magno. ¿Qué hizo? Especialmente evangelizó Inglaterra. Mandó a un misionerazo que se llamaba Agustín de Canterbury, San Agustín de Canterbury, lo manda a evangelizar con mucha visión el Papa. Luego ayuda a las necesidades de Roma, que pasaban por pobrezas. El Papa ayudó mucho, muy caritativo, enriqueció la liturgia. De hecho, el canto que es más solemne dentro de la iglesia se llama canto gregoriano, en honor de San Gregorio Magno. Y no solo eso, para nosotros los fieles de a pie, pues también tenemos una herencia grande del Papa, las misas gregorianas, que son misas, 30 misas en honor para pedir el eterno descanso de los difuntos. Misa gregoriana en honor de San Gregorio Magno. Y para los estudiosos y sabios, su gran obra se llama Regla Pastoral, la Regula Pastoralis, enorme obra, que sigue, pero sobre todo en la Edad Media, fue el librito en el cual se formaban los sacerdotes. Los monjes se formaban por la regla de San Benito, y los pastores, los sacerdotes seculares como nosotros, en contacto con las almas que no estamos en monasterios, se llaman seculares, y a los otros regulares, porque se rigen según una regla, ¿no? Los monjes regulares, nosotros seculares, estamos en el século, en el mundo. Para los seculares, el libro en donde se basaban para la formación, la regla pastoral de San Gregorio Magno. Enorme, preciosa obra. Era un sabio el Papa Gregorio. Habla con conocimiento de las personas, cómo tratar a cada tipo de persona. Los que hablan mucho, los silenciosos. Los que son alegres, los que son ensimismados. Cómo evangelizar. Habla de muchísimas categorías de personas. Cómo a uno que tiene un espíritu cultivado, espiritual, y a uno que es mundano. O sea, hace una distinción y le da mucha importancia a la predicación. Era un gran orador el Papa Gregorio. Tenemos de él muchas homilías, no muchas, pocas más bien se conservan, pero tenemos homilías muy ricas del Papa Gregorio también. Y algo que a mí me impresionó mucho cuando lo supe, que por su enfermedad estaba impedido de celebrar la Eucaristía todos los días. Él amaba mucho la Eucaristía, pero sufrió de gota. Creo que es una enfermedad que afecta la circulación. No se podía levantar al final de su vida. De hecho, muchos sermones del Papa Gregorio no los pronunció, solo se publicaron porque los escribió. Él no podía presentarse, estaba muy enfermo, sufrió mucho. Entonces, como amaba mucho la Eucaristía, se guardaba. Voy a estar en cama lunes, martes y miércoles, y el jueves voy a celebrar la Eucaristía. Esperaba con gozo el día que podía celebrar la Eucaristía, porque amaba mucho al Señor. Y no tenía la alegría. Ahora que estábamos impedidos de celebrar la Eucaristía en público, pues, me acordaba yo mucho del Papa Gregorio. Para un sacerdote privarse de celebrar la Eucaristía es algo que nos apena mucho, porque nosotros vivimos del contacto con Cristo todos los días. Entonces, eso hacía el Papa. Fue un gran ejemplo, por eso cuando murió lo aclamaron como grande, Papa Gregorio Magno. Hoy, 3 de septiembre, fue la fecha de su consagración. 3 de septiembre del 590 lo consagraron Papa y murió en abril del 604. Y hoy lo recordamos, hoy pedimos que interceda, pedimos por todos los pastores, los sacerdotes a quien Él a lo largo de los siglos ha formado. Pedimos por los difuntos que Él amaba y por eso se le ocurrió ofrecer
inspirados en él, ofrecer 30 veces la celebración de la Eucaristía por el eterno descanso, porque él era muy sensible a pedir por las ánimas de los que habían muerto, por las almas. Todo esto y mucho más, desde luego, muchísimo más. Esto es un asomo de lo que hizo el Papa Gregorio. Todo eso se lo agradecemos a Dios, que nos haya dado dentro de la Iglesia a este Santo Papa. Que así sea. Salve, la gracia del cielo.